Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Vatican Media y Radio Vaticano. Quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, el Santo Padre está dando por inicio la audiencia general con el signo de la cruz y recibiremos dentro de poco el texto bíblico de hoy para poder dar inicio a la catequesis. La pace sia con voi. Dal Salmo 17. El texto bíblico de hoy es el Salmo 17. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Dal tuo volto venga per me il giudizio. I tuoi occhi vedano la giustizia. Escucha, Señor, mi causa, atiende a mi clamor, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Emane de ti la sentencia, miren tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón y lo revises de noche y lo pruebes a fuego, no me hallarás malicia. Son firmes mis pisadas, aún en senderos abruptos, en tus carriles no vacilan mis pasos. Palabra de Dios. Hoy la cuarta catequesis dedicada a la oración de los justos. A continuación en francés. Mes lèvres ne mentent pas. De ta face me viendra la sentence. Tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver. Mes pensées n'ont pas franchi mes lèvres. J'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Parole du Seigneur. Seguirá después en inglés. Damos un cordial saludo a las radios y emisoras que nos están retransmitiendo. O Lord, hear a cause that is just. Pay heed to my cry. Turn your ear to my prayer. No deceit is on my lips. From you may my justice come forth. Your eyes discern what is upright. Search my heart and visit me by night. Test me by fire, and you will find no wrong in me. I kept my steps firmly in your paths. My feet have never faltered. The word of the Lord. Seguirá ahora el texto bíblico narrado por el locutor en alemán. Saludamos a las emisoras de radio y televisión, EWTN, Radio María Panamá, Radio La Voz de María de Guayaquil en Ecuador, Setelmón, Radio Televisión Diocesana Toledo, Popular Televisión Cantabria y ESNE, el nuevo sembrador, el sembrador para la nueva evangelización televisión. Con este momento estamos escuchando al locutor dando el texto bíblico en alemán. Fest blieben meine Schritte auf deinen Bahnen, meine Füße haben nicht gewankt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Salmo 17. Señor, escúchame mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Emane de ti la sentencia, miren tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Palabra de Dios. Seguirá a continuación en portugués, árabe y polaco. El locutor estará dando el texto bíblico en estos idiomas. Recordamos a nuestros oyentes que el sábado 30 de mayo a las 5:30 de la tarde, hora de Roma, desde la Gruta de Lourdes en los jardines del Vaticano, se elevará
a una sola voz con el Papa la oración a la Virgen María para pedir ayuda y socorro en la pandemia. Todos los santuarios del mundo están invitados a participar el sábado 30 de mayo a las 5:30 de la tarde, hora de Roma, unidos en la oración para invocar la ayuda y el socorro de la Virgen María en la pandemia y para confiar al Señor a la entera humanidad. Francisco presidirá el rezo del Santo Rosario desde la gruta de Lourdes en los Jardines Vaticanos. Esta celebración mariana será transmitida en directo en Mundovisión y es promovida por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización sobre el tema extraído del libro de los Hechos de los Apóstoles, asiduos y concordes en la oración junto con María. Como les decía, los santuarios del mundo se unirán en la oración con una especial participación de las familias. Las decenas serán recitadas por algunas mujeres y hombres que representan diversas categorías de personas particularmente afectadas por el virus. Así estarán presentes un médico y una enfermera en representación de todo el personal sanitario empeñado en primera línea en los hospitales, una persona curada y una que ha perdido un familiar, por todos aquellos que hayan sido tocados personalmente por el coronavirus, un sacerdote, un capellán hospitalario y una religiosa enfermera, por todos los sacerdotes y personas consagradas cercanas a los que padecen la enfermedad, un farmacéutico y un periodista en representación de todos aquellos que incluso durante el periodo de la pandemia siguieron prestando su servicio en nombre de los demás. Un voluntario de la Protección Civil con su familia, por quienes trabajaron para hacer frente a esta emergencia y por todo el vasto mundo del voluntariado, y una familia joven a la que nació un niño precisamente en este periodo, signo de esperanza y de la victoria de la vida sobre la muerte. Para el momento de oración junto al Santo Padre se conectarán los mayores santuarios de los 5 continentes, desde Europa el de Lourdes, Fátima, San Giovanni Rotondo, Pompeya y Czestochowa. A continuación, la catequesis del Santo Padre. Seguiremos dando más adelante esta noticia sobre el rezo del Rosario en la Gruta de Lourdes. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Dedichiamo la catequesi di oggi alla preghiera dei giusti. Dedicamos la catequesis de hoy a la oración de los justos. El plan de Dios para la humanidad es bueno, pero en nuestra vida diaria experimentamos la presencia del mal. Es una experiencia de todos los días. Los primeros capítulos del libro del Génesis describen la expansión progresiva del pecado en los asuntos humanos. Adán y Eva dudan de las intenciones benévolas de Dios. Piensan que se trata de una deidad envidiosa que impide su felicidad. De ahí la rebelión. Ya no creen en un creador generoso que desea su felicidad. Su corazón, cediendo a la tentación del maligno, se ve asediado por delirios de omnipotencia. Si comemos el fruto del árbol, nos haremos semejantes a Dios. Y esta es la tentación. Es la ambición que entra en el corazón. Pero la experiencia va en la dirección opuesta. Sus ojos se abren y descubren que están desnudos, sin nada. Non dimenticatevi questo. No se olviden de esto. El tentador es un mal que paga mal. El tentador te paga mal. Y el mal se vuelve aún más perturbador con la segunda generación humana. Es la historia de Caín y Abel. Caín tiene envidia de su hermano. Es el gusano de la envidia. Aunque es el primogénito, ve a Abel como un rival. Uno
que socava su primacía. male si affaccia nel El suo mal cuore aparece en su e corazón Caino y non Caín riesce a dominarlo. es incapaz de Comincia il dominarlo. male Comienza a el entrare mal nel a cuore. entrar en el I corazón. pensieri sono Los sempre pensamientos son di guardare male l'altro, cada vez de ver mal al otro, con sospetto. sospechando de él. Questo anche col pensiero, Y esto incluso con el questo educativo pensamiento, mi farà del male. ya solo con pensar que questo va entrando esto me nel va a hacer cuore, mal. no? Y este mal está entrando en el E corazón. così la storia della Y prima así la historia de la primera si fraternidad conclude con un termina omicidio. con un asesinato. Penso io oggi alla fraternità Y umana, hoy pienso en la fraternidad humana. guerra dappertutto. Guerras por todos lados. Nella discendenza di En Caino la si descendencia sviluppano i de Caín misteri, se desarrollan los mestieri oficios e y le las arti, artes, ma si sviluppa anche pero la también se violenza desarrolla la violencia, espressa dal expresada en el siniestro canto de la Mec, che suona come un inno di vendetta. que suena como un himno a la Uccisi un venganza. uomo per la mia Maté a un hombre por un rasguño e un mío ragazzo y a per un il mio muchacho por livido. un moretón mío. 7 volte sarà vendicato Caino, ma la Mec 7 veces será vengado Caín, pero la Mec l'hai 77. fatto, la pagherai. Lo que has hecho lo vas a Questo non lo pagar. dice il giudice, lo dico io. Y esto no lo dice el juez, lo digo yo. Mi faccio giudice della Yo situazione. me convierto en el juez de la E situación. così il male si Y así el allarga a mal macchia se d'olio, extiende como un fino ad incendio occupare tutto forestal il quadro. hasta ocupar todo el Il cuadro. Signore vide che la Al ver el malvagità degli Señor que en la uomini tierra crecía era la maldad grande del sulla hombre terra y que toda e su che actitud ogni era siempre intimo intento perversa, del loro cuore non era altro che male, sempre. siempre. I grandi affreschi Los del grandes diluvio frescos del diluvio e universal della torre di y la Babele torre de Babel rivelano revelan che c'è bisogno que es di un necesario nuovo inizio, un nuevo comienzo, come di una nuova como una creazione nueva che creación avrà il suo compimento que tendrá su in Gesù cumplimiento Cristo. en Cristo. Eppure in queste Sin prime embargo, pagine en della estas Bibbia primeras páginas sta de la scritta Biblia anche también se un'altra escribe storia, otra historia, meno appariscente, molto più umile e devota, menos che llamativa, mucho más rappresenta humilde y il devota, riscatto della que representa la speranza. redención de la esperanza. Se anche quasi tutti Si incluso casi todos comportano in se maniera comportan efferrata, cruelmente, facendo dell'odio haciendo del e della odio conquista y la il grande conquista motore el gran della motor vicenda de los umana, asuntos ci humanos, sono persone hay capaci personas di pregare capaces Dio de rezar a con Dios sincerità, con sinceridad, capaci di scrivere capaces in de modo escribir de diverso otra manera il destino dell'uomo. el destino del hombre. Abele offre a Dio un sacrificio Abel di ofrece a primizia. Dios un sacrificio de Dopo la sua primogénitos. morte, Adamo Después ed de su Eva muerte, ebbero un Adán y terzo Eva figlio, tuvieron un tercer hijo, Set, Set, da cui nacque de quien Enos, nació Enos, che significa mortale. que significa E mortal. si dice, Y se a dice, quel tempo si incominciò a el invocare primero que il nome invocó del el Signore. nombre del Señor. Poi compare Enoch, Entonces personaggio aparece Enoch, che cammina con un Dio personaje que camina e con che Dios viene rapito al y es cielo. secuestrado en el cielo. E infine c'è Y la storia di finalmente está Noè, la uomo historia de Noé, giusto, un hombre che justo camminava que con Dio, trataba davanti con al Dios, quale ante el trattiene cual il suo Dios retiene su propósito cancellare de l'umanità. borrar a la humanidad. Leggendo questi racconti, Leyendo estas si ha historias, l'impressione che la uno tiene la preghiera impresión de que la sia oración l'argine, es el sia terraplén, el il refugio del hombre davanti ante la all'onda ola de maldad piena di male que che crece cresce nel en el mondo. mundo. A ben vedere, preghiamo anche per essere Viéndolo bien, también salvati dai rezamos para nostri ser salvados por nosotros mismos. Importante, Es muy importante rezar. Per favore, Señor, por favor, da me stesso, sálvame de mí delle mismo, mie ambizioni, de mis ambiciones, delle mie passioni, de mis pasiones. salvami da me stesso. Sálvame de mí mismo. Los orantes de las primeras páginas de la Biblia son son hombres operadores de paz. De hecho, la oración, cuando es auténtica, está libre de los instintos de violencia y es una mirada dirigida a Dios para que vuelva a ocuparse del corazón del hombre.
Si legge nel catechismo. En el catecismo se lee: Qualità della preghiera è este carácter de la oración ha sido vivido en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos. La oración cultiva parteras de renacimiento en lugares donde el odio del hombre solo ha podido ampliar el desierto. Y la oración es potente porque llama el poder de Dios. Y el poder de Dios siempre da la vida, siempre. Es el Dios de la vida, hace renacer. Es por eso que el señorío de Dios pasa por la cadena de estos hombres y mujeres, a menudo incomprendidos o marginados en el mundo. Pero el mundo vive y crece en gracia al poder de Dios, que estos siervos de Dios atraen con sus oraciones. Son una cadena nada ruidosa, que rara vez se ve en los titulares de las noticias. Y sin embargo, es tan importante para restaurar la confianza en el mundo. El camino de Dios en la historia de Dios ha pasado por ellos, ha pasado no de este tiempo, en tiempos pasados. Un ateo, pero no tenía ningún sentido, ni no tenía sentido, pero de niño sentía la abuela que rezaba, y esto le quedó en el corazón. En un momento difícil de su vida, ese recuerdo regresó a su corazón, que la abuela rezaba, y comenzó él también a orar con las cosas que decía la abuela, y él encontró así a Jesús. La oración es una cadena de oración, es una cadena de vida siempre, y tantos hombres que rezan siembran la vida. La oración siembra la vida, una pequeña oración. Por eso es tan importante enseñar a los niños a rezar. Me duele cuando encuentro un niño hace el signo de la cruz y hacen así sin saberlo hacer. Enséñale a hacer bien el signo de la cruz. Es la primera oración, que los niños aprendan a rezar. Y después tal vez se podrán olvidar y tomar otro camino, pero eso les queda en el corazón a los niños. Es una semilla de vida, es una semilla del diálogo con Dios. El camino de Dios en la historia de Dios ha pasado por ellos, ha pasado por una parte de la humanidad que no se conformó con la ley del más fuerte, sino que pidió a Dios que hiciera sus milagros y sobre todo que transformara nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y esto ayuda a la oración, porque la oración abre la puerta a Dios para que transforme nuestro corazón, muchas veces de piedra, que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón humano, que se convierta más humano, porque con la humanidad se puede rezar muy bien. Gracias. Era la catequesis del Santo Padre donde pidió que cada uno de nosotros le enseñe, sobre todo a los niños, a rezar, porque estas oraciones les quedan en el corazón a ellos, y después, aunque sus vidas se cambien y se olviden de esta bella costumbre de la oración, porque la oración da vida, puedan algún día retomar esta oración, rezarle a Dios, abrirle las puertas a Dios, para que entre dentro de nuestros corazones y los convierta en un corazón de piedra a un corazón más humano. A continuación viene el resumen de la catequesis del Santo Padre en cada idioma, en francés ahora. Queremos recordar antes que nada que este sábado 30 de mayo
sábado 30 a las 5:30 el Papa estará presidiendo el rezo del Santo Rosario desde la Gruta de Lourdes en los jardines del Vaticano. Se conectarán los santuarios de Europa, el de Lourdes, Fátima, San Giovanni de Rotondo, Pompeya, Czestochowa, el santuario de los Estados Unidos de América, el de la Inmaculada Concepción en Washington, el santuario de África, el de Elele en Nigeria y el de Notre-Dame de la Paix en Costa de Marfil. Desde América Latina se conectarán los santuarios de Nuestra Señora de Guadalupe en México y el de Chiquinquirá en Colombia, así como el de Luján y Milagro de la Argentina. También el domingo 31 de mayo el Papa celebrará la misa de Pentecostés en la Basílica Vaticana sin la participación de los fieles y desde la ventana de su estudio privado retomará el rezo del Regina Coeli, permitiendo el acceso a la Plaza de San Pedro. La policía controlará que se respeten las medidas de seguridad para prevenir el contagio del coronavirus. Será con motivo de la solemnidad de Pentecostés que el Papa celebrará en vivo la Santa Misa a las 10 de la mañana, hora local de Roma. Recordamos, sin la participación de los fieles en la capilla del Santísimo Sacramento de la Basílica Vaticana. Le refuge de l'homme devant la montée du mal qui grandit dans le monde. Les priants des premières pages de la Bible sont des artisans de paix. Quand elle est authentique, la prière délivre des instincts de violence. Elle est un regard dirigé vers Dieu pour qu'il prenne soin du cœur de l'homme. El Papa dijo que los orantes de las primeras páginas de la Biblia son operadores de paz y que cuando la oración es auténtica, está libre de instintos de violencia. Es una mirada dirigida a Dios para que cuide el corazón del hombre. El mundo vive y crece gracias a la fuerza de Dios que sus siervos atraen a sí mismos a través de su oración. A continuación, el saludo del Papa a los fieles de habla francesa. Dentro de unos días celebraremos la fiesta de Pentecostés. Roguemos al Espíritu Santo para que nos haga hombres de paz y hermandad y para dar al mundo confianza y esperanza. Que Dios les bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les fidèles de langue française. Dans quelques jours, nous célébrerons la fête de la Pentecôte. Prions l'Esprit Saint pour qu'il fasse de nous des hommes et des femmes de paix et de fraternité et rende confiance et espérance au monde. Que Dieu vous bénisse. A continuación, en inglés, el resumen de la catequesis del Santo Padre. Dirigiéndose al Santo Padre, los fieles de la lengua inglesa que siguen a través de los medios de comunicación, la audiencia general, le manifiestan sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Al final de la audiencia general se recitará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños, ancianos y enfermos y a cuantos sufren. Eran las palabras del locutor a todos los fieles de lengua inglesa que están conectados en estos momentos escuchando la catequesis del Santo Padre. El plan de Dios para la humanidad es bueno, dijo el Papa en su catequesis, pero en nuestra vida diaria experimentamos la presencia del mal. Los primeros capítulos del libro del Génesis describen la expansión progresiva del pecado en los asuntos humanos. Adán y Eva dudan de las intenciones benévolas de Dios, piensan que se trata de una deidad envidiosa que impide su felicidad. De ahí la rebelión. Ya no creen en un creador generoso que desea su felicidad. Su corazón, cediendo a la tentación del maligno, se ve asediado por delirios de omnipotencia. Si comemos el fruto del árbol, nos haremos semejantes a Dios. Pero la experiencia va en la dirección opuesta. Sus ojos se abren y descubren que están desnudos, dijo el Papa. El mal se vuelve aún más perturbador con la segunda generación humana. Es la historia de Caín y Abel. Caín tiene envidia de su hermano, aunque es el primogénito. Ve a Abel como un rival, uno que socava su primacía.
El mal aparece en su corazón y Caín es incapaz de dominarlo. Y así la historia de la primera fraternidad termina con un asesinato. Saludo i fedeli di lingua inglese collegati attraverso i mezzi di Saludo a los fieles de habla comunicazione. inglesa conectados a través de los medios de comunicación. Mientras nos preparamos para celebrar la solemnidad de Pentecostés, invoco sobre ustedes y vuestras familias la abundancia de los dones del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. I greet the English-speaking faithful joining us through the media. As we prepare to celebrate the solemnity of Pentecost, I invoke upon you and your families an abundance of the gifts of the Holy Spirit. May God bless you. El Papa, ya sea en francés que en inglés, ha recordado a los fieles que están escuchando en estos momentos la catequesis que a partir de ante la próxima solemnidad del Pentecostés los invita a cada uno de ellos a que estén preparados para celebrar esta solemnidad. Y en este momento le recuerdo que el domingo 31 de mayo el Papa celebrará la misa de Pentecostés en la Basílica Vaticana, obviamente sin la participación de los fieles, pero desde la ventana de su estudio privado retomará el rezo del Regina Coeli, permitiendo el acceso a la plaza de San Pedro. La policía controlará que se respeten las medidas de seguridad para prevenir el contagio del coronavirus. Liebe Brüder und Schwestern, im Buch Genesis lesen wir von der Ursünde Adams, in der unsere Stammeltern die unendliche Retomando la catequesis del Santo Padre, en la descendencia de Caín se desarrollan los oficios y las artes, pero también se desarrolla la violencia expresada en el siniestro canto de Lamec, que suena como un himno a la venganza. Maté a un hombre por un rasguño mío y a un muchacho por un moretón mío. 7 veces será vengado Caín, pero Lamec 77. Y así el mal se extiende como un incendio forestal hasta ocupar todo el cuadro. Al ver el Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre y que toda su actitud era siempre perversa, los grandes frescos del diluvio universal y la Torre de Babel revelan que es necesario un nuevo comienzo, como una nueva creación, que tendrá su cumplimiento en Cristo. Oder von Noach, der durch seinen frommen Lebenswandel die Vernichtung der Menschheit abwendet. Das Gebet der Gerechten Pero la Sagrada Escritura nos habla no solo de la humanidad enredada en el pecado, sino también de otra realidad oculta, de hombres justos como Abel, que esperaba en el Señor y ofrecía un sacrificio de primogénitos agradables a Dios. O de Noé, que con su piadosa forma de vida evitó la destrucción de la humanidad. La oración de los justos forma un muro protector contra el creciente mal en el mundo, porque dirige nuestros ojos al Señor, que puede convertir los desiertos de odio en florecientes jardines. A través de la discreta pero poderosa cadena de estos justos, a menudo marginadas y desapercibidos, el dominio del Señor impregna la historia de la humanidad y cambia sus destinos para lograr la redención de Cristo. En sus palabras a los fieles de habla alemán, sigamos el ejemplo de la Santísima Virgen María. Ella, con su asidua oración junto a los apóstoles, invocó al Espíritu Santo para la Iglesia, que renueva a las personas en el amor de Cristo. Que el Espíritu de la caridad llene nuestros corazones para que se vuelvan continuamente al Señor en oración. Folgen wir dem Beispiel der seligen Jungfrau Maria. Sie hat mit ihrem inständigen Gebet zusammen mit den Aposteln. Saludamos a todas las emisoras de radio y televisión que nos están retransmitiendo: EWTN Televisión, Radio María Panamá, Radio La Voz de María de Guayaquil, Cetelmón TV, Radio Televisión Diocesana Toledo, Popular Televisión Cantabria y ESNE Televisión. El Sembrador Nueva Evangelización. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro
se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos la catequesis de hoy a la oración de los justos. En los primeros capítulos del libro del Génesis observamos cómo el plan de Dios para la humanidad era bueno. No obstante, la presencia del mal se expandía sin remedio. Adán y Eva dudaron de las buenas intenciones de Dios, se dejaron engañar por el maligno. Ese mal pasó a la segunda generación. Caín sintió envidia de su hermano Abel y lo mató. Y así el mal se fue extendiendo como un incendio que arrasa todo. De ahí los relatos del diluvio universal y de la Torre de Babel, en los que se revela una humanidad corrompida y la necesidad de una nueva creación. Sin embargo, en esas mismas páginas de la Biblia se escribe otra historia, que es menos notoria, pero que representa la redención de la esperanza a través de las personas que se opusieron al mal y rezaban a Dios, siendo capaces de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. La oración tiene el poder de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. Vemos, por ejemplo, a Abel, que ofreció a Dios un sacrificio de primicias. También a Noé, un hombre justo que caminó con Dios y ante quien Dios cambió su intención de arrasar todo el género humano. De estos relatos se constata cómo la oración es vivida por una multitud de justos y el poder de Dios pasa por estos hombres y mujeres que a menudo son incomprendidos o marginados por sus contemporáneos. Pero gracias a la oración de ellos, Dios muestra su misericordia y muestra su bondad al mundo. Su oración transforma el desierto del odio en un oasis de vida y de paz. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a leer las primeras páginas del libro del Génesis para redescubrir la fuerza que tiene la oración de los amigos de Dios y para hacer nosotros lo mismo. Invoquemos su nombre con confianza, elevemos nuestra oración conjunta para que el Señor sane a este mundo de todas sus dolencias y a nosotros nos haga experimentar la alegría de la salvación. Que Dios lo bendiga. Era el resumen de la catequesis del Santo Padre en español. Seguirá ahora el locutor en portugués. En sus palabras, el Santo Padre improvisó y dijo: la oración tiene el poder de escribir el destino de la humanidad de manera diferente. Hablando de los hombres justos que caminan con Dios, se constata cómo la oración es vivida por una multitud de justos y el poder de Dios, dijo el Papa, pasa por estos hombres y mujeres que a menudo son incomprendidos o marginados por sus contemporáneos, pero que gracias a la oración de ellos, Dios muestra su misericordia y su bondad al mundo. Su oración transforma el desierto de odio en un oasis de vida y paz. Y es que en estas primeras páginas de la Biblia también se escribe otra historia, dijo el Papa, menos llamativa, mucho más humilde y devota, que representa la redención de la esperanza.
Si incluso casi todos se comportan cruelmente, haciendo del odio y la conquista el gran motor de los asuntos humanos, hay personas capaces de rezar a Dios con sinceridad, capaces de escribir de otra manera el destino del hombre. Abel ofrece a Dios un sacrificio de primogénitos. Después de su muerte, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, Set, de quien nació Enos, que significa mortal, y se dice, el primero que invocó el nombre del Señor. Entonces aparece Enoc, un personaje que camina con Dios y es secuestrado en el cielo. Y finalmente está la historia de Noé, un hombre justo que trataba con Dios, ante el cual Dios retiene su propósito de borrar a la humanidad. Leyendo estas historias, uno tiene la impresión de que la oración es el terraplén, el refugio del hombre ante la ola de maldad que crece en el mundo. Viéndolo bien, dijo el Papa, también rezamos para ser salvados por nosotros mismos. Rezar a Dios y pedir que nos salve de nosotros mismos, de las tentaciones, de la maldad que pensamos. Los orantes, dijo el Papa, de las primeras páginas de la Biblia son hombres operadores de paz. De hecho, la oración, cuando es auténtica, está libre de los instintos de violencia y es una mirada dirigida a Dios para que vuelva a ocuparse del corazón del hombre. Leyendo el catecismo, este carácter de la oración, dijo el Papa, ha sido vivido en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos. Através deles, Deus realiza os seus desígnios na história. O mundo vive e cresce graças à força de Deus, que estes seus servos atraem com a sua oração. Esta faz florir jardins en lugares onde Esto hace que los jardines florezcan en lugares donde el odio del hombre solo ha podido ampliar el desierto. Dios pasa a través de este descanso de la humanidad que no se ha rendido a la ley del más fuerte, sino que ha puesto su esperanza en Dios, que puede transformar nuestros corazones de piedra en corazones de carne. A continuación, salud del Papa a los oyentes de habla portuguesa. Saluto gli ascoltatori di lingua portoghese e vi ricordo che la preghiera apre la Les recuerdo que la oración abre la puerta de nuestra vida a Dios. Y Dios nos enseña a salir de nosotros mismos para encontrarnos con otros inmersos en la prueba, ofreciéndoles consuelo, esperanza y apoyo. Desde mi corazón los bendigo en el nombre del Señor. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os ouvintes da língua portuguesa, recordando-vos que a oração abre a porta da nossa vida a Deus. E Deus ensina-nos a sair de nós mesmos para ir ao encontro dos outros mergulhados na prova, dando-lhes consolação, esperança e apoio. De coração vos abençoo, em nome do Senhor. أيها الأب الأقدس يسر continuación, en árabe. باللغة العربية الذين يتابعون هذه المقابلة عبر Recordándole al Santo Padre que los fieles de lengua árabe que siguen a través de los medios de comunicación, la audiencia general le manifiestan sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Al dirigirse a los oyentes de lengua árabe, les dirá que al final de la audiencia general se recitará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños y ancianos enfermos y a cuantos sufren. ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. En la catequesis de hoy, dedicada a la oración de los justos, el Papa retomó los primeros capítulos del libro del Génesis y observamos, dijo, cómo el plan de Dios para la humanidad era bueno. No obstante, la presencia del mal se expandía sin remedio. Adán y Eva dudaron de las buenas intenciones de Dios y cedieron ante el maligno. Este mal pasó a la segunda generación. Caín sintió envidia de su hermano Abel y lo mató. Y así el mal se fue extendiendo como un incendio que arrasa todo.
De ahí los relatos del diluvio universal y de la Torre de Babel, en los que se revela una humanidad corrompida y la necesidad de una nueva creación. Sin embargo, en esas mismas páginas de la Biblia se escribe otra historia que es menos notoria, pero que representa la redención de la esperanza a través de personas que se opusieron al mal y rezaban a Dios, siendo capaces de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. Porque la oración, dijo el Papa, tiene el poder de escribir el destino de la humanidad de manera diferente. Abel, por ejemplo, ofreció a Dios un sacrificio de primicias. También a Noé, un hombre justo que caminó con Dios y ante quien Dios cambió su intención de arrasar todo el género humano. De estos relatos se constata cómo la oración es vivida por una multitud de justos y el poder de Dios pasa por estos hombres y mujeres que a menudo son incomprendidos o marginados por sus contemporáneos. Pero el mundo vive y crece en gracia al poder de Dios que estos siervos de Dios atraen con sus oraciones. Son una cadena nada ruidosa, dijo el Papa, que rara vez se ve en los titulares de las noticias y sin embargo es tan importante para restaurar la confianza en el mundo. Gracias a la oración de estos justos, Dios muestra su misericordia y su bondad al mundo. Su oración transforma el desierto del odio en un oasis de vida y paz. A continuación, el saludo del Papa a los oyentes de lengua árabe. Saludo ai fedeli di lingua araba que seguono questo incontro attraverso i mezzi. Saludo a los fieles de habla árabe que siguen este encuentro a través de los medios de comunicación. La oración no cambia a Dios, sino a nosotros mismos y nos hace más dóciles a su santa voluntad. La oración nos hace entrar lentamente en la luz divina que purifica nuestros corazones de toda la oscuridad. Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal. En sus saludos el Papa ha pedido a los de lengua portuguesa, les recordó que la oración abre la puerta de nuestra vida a Dios y que Dios nos enseña a salir de nosotros mismos para encontrarnos con otros inmersos en la prueba, ofreciéndoles consuelo, esperanza y apoyo. Y ahora en árabe, recordó que la oración no cambia a Dios, sino a nosotros mismos y nos hace más dóciles a su santa voluntad. Dirigiéndose a todos los fieles árabes, el Papa les dijo que la oración nos hace entrar lentamente en la luz divina que purifica nuestros corazones de toda la oscuridad. A continuación, el monitor en lengua polaca. Seguirá después, por último, en lengua italiana, dando los saludos al Santo Padre. Łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragnę złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy wspólnie. Recordamos a nuestros oyentes este sábado 30 de mayo a las 5:30 de la tarde, hora de Roma, desde la gruta de Lourdes en los jardines del Vaticano y en directo en conexión con el mundo entero, se elevará a una sola voz con el Papa la oración a la Virgen María para pedir ayuda y socorro en la pandemia. Todos los santuarios del mundo están invitados a participar. De hecho, estarán ya conectados los mayores santuarios de los 5 continentes, de Europa, el de Lourdes, el de Fátima, el de San Giovanni Rotondo y Pompeya en Italia, el de Czestochowa. Desde los Estados Unidos, el santuario de la Inmaculada Concepción en Washington. Desde África, el santuario de Lel en Nigeria y el de Notre-Dame de la Paix, Nuestra Señora de la Paz de Costa de Marfil. De América Latina, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México y el de Chiquinquirá de Colombia. Y en Argentina, los de Luján y Milagro. Zakończona zabójstwem Abla
jak również prawo Las zemsty. decenas del rosario serán recitadas por algunas mujeres y hombres que representan diversas categorías de personas particularmente afectadas por el virus. Wskazują na potrzebę nowego początku. Estarán presentes un médico y una enfermera en representación de todo el personal sanitario empeñado en primera línea en los hospitales, una persona curada y una que ha perdido un familiar, representando a aquellos que hayan sido tocados personalmente por el coronavirus. Un sacerdote, un capellán hospitalario, una religiosa enfermera, por todos los sacerdotes y personas consagradas cercanas a los que padecen la enfermedad. Un farmacéutico y un periodista en representación de todos aquellos que incluso durante el periodo de la pandemia siguieron prestando su servicio en nombre de los demás. Un voluntario de la Protección Civil con su familia, por quienes trabajaron para hacer frente a esta emergencia y por todo el vasto mundo del voluntariado, y una joven familia a la que le nació un niño precisamente este periodo. W języku włoskim. Saluto cordialmente a tutti i polacchi collegati con noi. Saludo cordialmente a todos los polacos conectados con nosotros a través de los medios de comunicación. Vivimos los días de la novena de Pentecostés. Imploramos la presencia del Espíritu Santo en nosotros para que con sus dones tan necesarios nos ayude a progresar en la vida cristiana. En estos tiempos difíciles, oremos con las palabras que San Juan Pablo II pronunció en Varsovia: que tu Espíritu descienda y renueva la faz de la tierra, de esta tierra. Les bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków, którzy łączą się z nami przez środki masowego przekazu. Przeżywając nowennę przed uroczystością zesłania Ducha Świętego, prośmy boskiego Pocieszyciela, ażeby był obecny w nas, by poprzez swoje dary, jakże konieczne, pomógł nam wzrastać w wierze chrześcijańskiej. W tym trudnym czasie, jaki przeżywa świat, módlmy się słowami świętego Jana Pawła II, wypowiedzianymi w Warszawie. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Serca Wam błogosławię. A continuación, el monitor italiano dará recordará al Santo Padre las oraciones que le dirigen al Papa los fieles a través de los medios de comunicación y que le han manifestado sus sentimientos de filial afecto y lo acompañan con fervientes oraciones sobre las intenciones del pastor de la Iglesia Universal. Recordamos que después de los saludos que el Papa dirige a los fieles de lengua italiana, rezará el Padre Nuestro en latín y dará la bendición apostólica de manera especial a los niños, ancianos, enfermos y a cuantos sufren. Saluto i fedeli di lingua italiana. Saludo a los fieles de habla italiana. Pasado mañana celebraremos la memoria litúrgica del Papa San Pablo VI. El ejemplo de este obispo de Roma, que ha alcanzado las alturas de la santidad, anime a todos, a cada uno, a abrazar generosamente los ideales del Evangelio. Dirijo mi pensamiento a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. En el clima de preparación para la próxima solemnidad de Pentecostés, os exhorto a ser siempre dóciles a la acción del Espíritu Santo, para que vuestras vidas sean siempre calentadas e iluminadas por el amor que el Espíritu de Dios derrama en vuestros corazones. A todos ustedes, mi bendición. Es el momento del rezo del Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in cielo,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos indultus debitibus nostris, et ne nos indultus in tentazione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Era la bendición apostólica del Santo Padre, en el cual en sus diferentes saludos dedicados hoy sobre todo a la preparación de lo que será este próximo domingo 31, la celebración de Pentecostés. El Santo Padre nos ha recordado que la oración nos hace entrar lentamente en la luz divina que purifica nuestros corazones de toda la oscuridad. La oración no cambia a Dios, sino a nosotros mismos y nos hace más dóciles. Recordamos entonces, amigos oyentes, que este próximo domingo, con motivo de la solemnidad de Pentecostés, el Papa celebrará la Santa Misa a las 10 de la mañana, hora local, sin la participación de los fieles en la capilla del Santísimo Sacramento de la Basílica Vaticana. Inmediatamente después, a las 12, reanudará el rezo de la oración del Regina Coeli con los fieles en la Plaza de San Pedro, donde la policía garantizará un acceso seguro, controlando que las personas puedan respetar la distancia interpersonal necesaria. Con este momento nos despedimos de todos los que nos han acompañado a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News y Facebook Live. Y por supuesto, un saludo también a las emisoras de radio y televisión que nos han retransmitido y a quien nos ha estado escuchando a través de YouTube. Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión de la Audiencia General del Santo Padre. Soy Patricia Inestrosa, Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.